Continuamos con más de El Repaso y damos la bienvenida con mucho júbilo a un gran amigo en lo personal y un gran amigo también de este espacio, el queridísimo y respetado abogado doctor Víctor Turbí. Doctor, bienvenido. Se nos había perdido un poquito, pero con mucho júbilo le damos la bienvenida a su casa. Buenas, hermanos, y buenas al país y al mundo. Siempre encantado, inmenso placer de estar aquí. Doctor, esta ha sido una semana difícil para la sociedad dominicana, para la familia dominicana, porque los temas jurídicos han estado en la palestra. Todo el mundo ha estado hablando acerca de estos temas de derecho que no todo el mundo domina, pero que nos impactan a todos. Y ya saben ustedes, y el doctor también, que estamos hablando del tema SENASA. O sea, estamos hablando de lo que probablemente pueda ser el mayor desfalco público en la historia dominicana. ¿Cuál es la opinión que usted como profesional del derecho tiene de cómo ha ido el Ministerio Público llevando la fase investigativa de este proceso? Bueno, hasta ahora, de acuerdo a lo que he interpretado y he visto, lo primero que debo de observar es que las defensas de los imputados hasta ahora, independientemente de que no se ha conocido la medida de coerción, han dicho que el Ministerio Público ha llevado una investigación, entrevistas, interrogatorios, respetando el debido proceso. Eso implica que está haciendo lo correcto. Y cómo no, para los imputados de SENASA y para todos los ciudadanos. Hay que esperar que se conozca finalmente la medida. Es obvio que no se iba a conocer el primer día. Siempre procesos como estos o medidas como estas se conocen en una segunda o tercera audiencia, ya que en honor a la verdad se trata de un caso complejo. Y esa complejidad, aunque tiene que ser decretada por decisión, pero es complejo de acuerdo a la multiplicidad de cosas que tiene el Ministerio Público que investigar y las defensas también, pues, escribir y argumentar. Dos lecturas iniciando este caso, ya que tenemos que esperar que se desarrolle más. Una primera lectura desde el punto de vista humano. Usted sabe muy bien que nosotros estuvimos por 2 años frente al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sí. Y somos, pues, apasionados de estos temas por la parte humana. Y lo que ha sucedido ha dejado un sabor amargo. Quizá ese sea el término que pudiera utilizar siendo conservador. Sí. Independientemente de las cuestiones que ha señalado el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción, son demasiadas cosas que ha señalado allí. Todas escandalosas, espeluznantes. Muy escandalosas, muy graves, muy profundas. Independientemente de que, como abogado, vea que es la versión del Ministerio Público, que es una solicitud de medida y que en el transcurso que avance el proceso, pues ya las cosas pueden ir en equilibrio, dado que parecería que el Ministerio Público tiene un gran tiempo investigando este caso y que no es lo mismo pues tener un gran tiempo en una investigación, presentarse hoy y los abogados de defensa quizás lo que tienen apenas días. Hay que esperar que se desarrolle más el proceso, pero en honor a la verdad, en principio, hay cosas muy graves denunciadas desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista legal, pues se ha señalado de manera provisional una tipificación, una imputación que prácticamente poner el Código Penal Dominicano para que se tipifique el mismo, se juzgue con el mismo, además de leyes especiales. Pienso que este es un caso que debe de remover la población en sentido general, no solo la clase política,
no solo la clase empresarial. Y digo esto porque muchas veces no es posible hacer una cosa sin el concurso de otra. Entonces pienso que la parte política debe de reflexionar independientemente del curso y las conclusiones del proceso. Y cómo no, la parte empresarial, y digo todos los sectores, porque la población debe de empoderarse y exigir, por un lado, exigir transparencia ante el manejo de los fondos públicos, ante el manejo de las instituciones públicas, pero por otro lado también, en el caso que resulten imputados, pues solicitar la debida justicia, justicia en términos de sanción y justicia en términos si hay inocencia, por un caso lamentable. Doctor, aproximadamente, ¿qué tiempo puede llevarnos este caso? Porque por lo que va saliendo, tal como usted muy bien dijo, estamos ante un caso complejo. Más o menos, y estamos estamos enfrente de personas con muchos recursos, con buenos abogados, más o menos, ¿y cuánto tiempo puede llevarse este caso? Teniendo en cuenta, doctor, que hay un nuevo Código Procesal Penal, número 1, y número 2, 5 años después de haber iniciado los primeros casos de la administración de Luis Abinader, todavía no hay sentencia en algunos. Mira, hermano, en honor a la verdad públicamente, no es extraño en ti, pero debo de felicitarte por esa, ni siquiera pregunta, sino por acotación, observación que termina de formular. Muy profunda, muy importante. Gracias por lo que me toca. Para este proceso y para el sistema penal dominicano. Ello así porque muchísimos procesos que se llevan en justicia se está pidiendo extinción. Y eso debe de mover a una primera reflexión. En los casos que por su multiplicidad de aspectos son complejos, independientemente de que todavía no lo ha decretado el juez, pero una investigación de esa naturaleza a lo interno de una institución pública como SENASA y las diferentes líneas de investigación, sectores y cuestiones a investigar allí, obviamente que es un proceso que lleva tiempo. Sí. Entonces, iniciamos quizá ahora con una medida de coerción. Sigue el Ministerio Público, presenta actos conclusivos, pues vendría la preliminar, un gran tiempo. Y finalmente juicio de fondo, para poder ver inocencia, culpabilidad de esos imputados, y a eso se le agrega las declaraciones que ha dado la magistrada Procuradora General de la República de que posiblemente podrían haber más imputaciones. Eso implica, y esto que voy a decir es para todos, para toda persona que se impute, para el Ministerio Público, para la población en general, que el Ministerio Público tiene que ser lo suficientemente inteligente a la hora de llevar a cabo procesos de esta naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuestión de estos procesos implica más celeridad. Sí. Eso de estar haciendo actos conclusivos con un sinnúmero de páginas, estar presentando expedientes con un sinnúmero de páginas, no es posible. Eso en buen derecho le podrían llamar, le llaman el autoincidente del Ministerio Público. Porque vendría y pasa el plazo que establece la norma. Y entonces por una cuestión legal, cuando eso llega ante un juez, si va a fallar en la dinámica constitucional y en la dinámica legal, fácilmente tiene que decretar la extinción del proceso. Wow, sería una pena. Entonces, ante procesos en materia de corrupción, sí tenemos que observar que el ámbito de la corrupción se sostiene en una multiplicidad de temas y que no son los temas normales, pero el Ministerio Público tiene que acelerar más.
Hubo aquí en una sentencia finalmente, en día pasado que sale, que el tribunal colegiado la dicta una sentencia de 10.000 páginas. Óyeme Eso no es posible. Eso no es posible. Porque ¿Quién vale eso? se multiplica el proceso, se multiplican los pedimentos de las partes, complica las decisiones de los jueces, que si bien es cierto que los del Distrito Nacional trabajan en condiciones laborales aceptables, no es menos cierto que no trabajan en óptimas condiciones de dar respuesta a procesos instrumentados de esa forma y manera. Por vía de consecuencia, yo veo en sentido general que el Ministerio Público ahí tiene que ser más inteligente que lo que ha sido ahora. Vi que la solicitud de medida de coerción es de unas 500 y pico de páginas, hasta ahora aceptable. Ojalá que el acto conclusivo, independientemente de que se incorporen más, sea más corto, en términos sencillos, más breve, Sí, claro. que jurídicamente sea más preciso, más conciso, para que pueda en uno u otro sentido tener más resultados, no solo el Ministerio Público, sino también esos imputados y la sociedad, que muchas veces se desespera esperando justicia, pero que finalmente los jueces no pueden llegar a conclusiones por la misma naturaleza de los procesos y sobre todo de lo que hace y presenta el Ministerio Público. Doctor, usted como conocedor de este tema, porque ha estado ahí dentro, lo relacionado con la seguridad social, ¿cómo le choca? ¿Cómo reaccionó al enterarse de las dimensiones, de cómo se ha aprovechado prácticamente cada aspecto, según la teoría del Ministerio Público en todo caso, ¿no? Cada aspecto de la salud de la población para sacar provecho? Farmacia, consulta, tema de nutrición en algunos casos, vacuna. Cuando estamos hablando de algo nodal para la dignidad humana, como es la respuesta que tiene que darle el Estado al acceso a la salud, a una salud de calidad. ¿Cómo se quita usted el saco de abogado en un momento y dice, no, porque yo como conocedor, esto es terrible? Bueno, si me circunscribo al aspecto de seguridad social, que es un tema muy sensible a la parte humana, es algo inefable. Sí. Quizá ese sea un término aproximado, es algo inefable. Sobre todo porque nosotros hemos planteado de manera formal, como opinión, como postura, inclusive dentro del Consejo de la Seguridad Social cuando estuvimos allí y en otro escenario, algunas quejas a favor de los afiliados, sobre todo del régimen subsidiado. Le pongo un ejemplo. Cuando inició el procedimiento que se daba solamente 3.000 pesos para medicamentos ambulatorios, nosotros presentamos un anteproyecto que hablaba en ese momento de 10.000 pesos. No fue logrado en ese momento, solamente de 5.000, y con el tiempo se ha ido subiendo, después 8.000 y así. Okay. La discusión que siempre yo planteé en el Consejo fue si los 8.000 pesos pertenecían al afiliado. Si pertenecían al afiliado y ese afiliado, ejemplo, tiene una esposa y tiene el hematócrito bajo, en la carpeta que ofrece no se podía descartar de que un médico le recetara tal o cual vitamina, porque descartaba la posibilidad de hacer uso de lo que es suyo. Desde ahí lo discutía. Y el otro aspecto era que cuando se vencía el año, yo me preguntaba, ¿son míos o no son míos? ¿Puedo hacer uso o no? Entonces el sistema cortaba. Entonces cortaba, le quedaba, bueno, una reserva técnica, lo que usted quiera desde el punto de vista médico, pero yo no lo veía correcto. Si lo ponemos en ese contexto ahora, y personas que no usaron eso y que finalmente se iba a vencer, y que alguien
o varias personas o funcionarios de alguna manera sustrajeron esto, eso es algo que no tiene nombre. Criminal a todas luces. No tiene nombre. Doctor, ¿cómo ha sido la influencia de los medios de comunicación en este caso? ¿Se ha presionado a las autoridades a actuar de la manera como lo han hecho? Mira, yo pienso que los medios de comunicación han jugado un rol importante. Lo han jugado y claro está, es necesario en toda democracia para un buen funcionamiento los medios de comunicación, la prensa, en sentido general en todos sus ámbitos y más hoy, tiene que jugar un rol fundamental. Es el primer aliado de la población, sobre todo de la parte social. Sí. Porque si no, está desprotegido. Yo entiendo que ha jugado un rol, claro está. Espero que siempre lo juegue más activo, porque en el ámbito de la transparencia tiene que procurar más transparencia a los que manejan fondos públicos y tratar siempre de requerir y que la población vea que la prensa, la comunicación en sentido general va haciendo su trabajo y por supuesto entonces les acompañe, le apoye y de manera mancomunada pues mejoremos la institucionalidad, mejoremos el bienestar de este país, que tanta pobreza hay y no hay manera de que esto sea posible si no se actúa así. Doctor, última pregunta con el tema SENASA, porque quiero pasar a otros temas. ¿Cuáles medidas se pueden tomar para fortalecer el órgano regulador para evitar que otras ARS tengan lo que está teniendo SENASA hoy? Obviamente de manera puntual, CISARRIL. A mi entender, así a mi entender, y no lo digo quizá por este caso solamente de SENASA, en sentido general, siempre ha tenido un papel débil, pobrentón, penoso. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sistema de seguridad social, independientemente de que lo lleve a cabo como órgano rector el Consejo, es el papel esencial de la CISARRIL. La supervisión permanente. Inclusive anualmente, todas esas áreas se le tienen que pasar los informes pertinentes y del lugar que establece la ley y que establecen resoluciones del Consejo. Eso además de algunos estudios actuariales que pueda mandar a hacer la CISARRIL como consecuencia de una facultad que tiene a la luz de la 8701 y de algunas resoluciones que dicte el Consejo. Si no fortalecemos eso, independientemente de los roles que puedan jugar las instituciones públicas pertenecientes al ámbito del sistema de seguridad social, pues estamos frente a la repetición en poco tiempo de otros casos. Peligroso. Porque si demandamos que en este caso SENASA juegue un rol institucional positivo, de transparencia, pero también para ello tenemos que exigir al órgano rector, supervisor, que sea más drástico en el sentido de cumplir primero con la ley, que no es un favor que se le pide. Y yo creo que CISARRIL de verdad históricamente ha tenido un rol, repito, pobrentón y muy débil. Doctor, cambiando de tema brevemente, ¿qué le parece la aprobación del Código Procesal Penal que ya entró en ejecución, entra en vigor de inmediato y beneficia, ayuda a los abogados, beneficia al usuario, al ciudadano? Se restan derechos, se le dan más derechos, su evaluación al respecto. Mire, en sentido general, hay que ser honesto en esto. Pienso que esta norma que se ha sancionado, que se ha aprobado y que finalmente se ha promulgado y publicado, tiene algunos aspectos importantes. ¿Cuáles? A la luz de algunas decisiones del Tribunal Constitucional
y a la luz de algunas decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Okay. En el ámbito inclusive de plazos, de extensiones, en el ámbito de derechos de la víctima y demás. Es innegable. Ahora, en sentido general y en honor a la verdad, es una contrarreforma. Sí, es una contrarreforma. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta norma que se aprueba, 9725, pues no se trata de modificar un artículo 2. Lo primero es que prácticamente se lleva de golpe y raso, vamos a explicarlo así de manera sencilla, la ley 1015. La ley 1015 fue una reforma que se hizo alrededor de 100 artículos del Código Procesal Penal que estaba en vigencia. Entonces, en el 2015 se entendió que había que hacer esa modificación y se hizo con esta ley 1015. Se la lleva. Pero esa ley 1015 que modifica el código, ¿de qué era producto? Bueno, de una modificación del Código Procesal Penal que entró en vigencia en el 2002, la ley 7602, que dejó atrás el viejo Código de Procedimiento Criminal. Entonces, si bien es cierto que este Código Procesal Penal del 2002, que entró en vigencia en el 2004, el legislador lo puso así para que los actores se pusieran más o menos en condiciones, era muy avanzado de acuerdo a lo que decían algunos sectores, pero que entraba en el contexto de la Constitución de 2010, se adelantó, pero que a su vez era por una falla de los actores, no que la norma era avanzada, como se quiere decir, se circunscribía dentro del contexto de la Constitución y los tratados y convenios internacionales de los cuales es signatario la República Dominicana. Pero los actores fallaron, recursos, los actores, bueno, se le hizo esta modificación. Ahora, por una decisión del tribunal, como todos conocemos, es que vuelve al Congreso porque declaró nula y sin ningún efecto esta 1015. Mira, en honor a la verdad, yo sostuve una reunión con 4 o 5 diputados que me dijeron el parecer, pasé por el Congreso, pero fue faltando 3 meses y el Constitucional le dio el plazo de 1 año. Faltando 3 meses para el vencimiento. Yo le manifesté, ya van 7 meses. Usted de abocarse ahora a hacer una modificación de esa naturaleza, eso exige tiempo, discusión. Hay que llamar a algunos sectores para ver y sacar lo mejor. Yo era de la opinión, y se lo manifesté así, que como lo que dijo el Tribunal Constitucional no se trataba de una inconstitucionalidad per se de la ley 1015, sino que lo anulaba por haber una falla en cuanto a técnica legislativa se refiere, que no es más que no se agotó el procedimiento correcto. Yo era de la opinión, faltando 3 meses, que no se abocaran a esa discusión tan profunda y que sancionaran, aprobaran prácticamente el mismo contenido de la ley 1015, que era quitarle o ponerle alguna coma. Y ya con eso se salía de ello, se aprobaba, ya eso tenía desde el 2015 hasta la fecha, ya los tribunales y los actores la conocían, se cumplía con la decisión del Tribunal Constitucional, se habilitaba la norma y posterior a ello se podían abocar a conocer de otra reforma o ponerse a estudiar. Pero no resultó nada de esto y hoy lo que tenemos es eso, con la dificultad de que fue promulgada el día 7, domingo, lo que implica que también fue publicada. Entró en vigencia entonces el lunes 8 y martes 9, en virtud del Código Civil Dominicano, artículo 1, que entra en vigencia toda ley promulgada y publicada al otro día para el Distrito Nacional
y a los 2 días para todo Para el todo el territorio país. nacional. Así Y es. ellos no hicieron reserva de, como hicieron con el Código Penal. Exacto, el vacation legis. Correcto, que no es más que un tiempo para que los para actores se estudiarlo. vuelvan. Así que de verdad no sabemos lo que va a pasar. Ahora vamos a ver los actores, cómo aplican el código. Con esto te estoy diciendo, los actores, fiscales, jueces, abogados. Todo el mundo estudia a repasar el código nuevo. Qué lamentable Se que sea nos así. termina el tiempo, hay otros temas, pero les prometemos que el doctor Turbí no va a durar tanto tiempo ausentándose de repaso, así que pronto lo tendremos por aquí nuevamente. Gracias por sus reflexiones, muchísimas gracias por su orientación, que han sido de muchísima validez en lo personal y sé también que así para la gran audiencia que nos sigue y que nos retroalimenta de estas conversaciones que sostenemos por aquí. Gracias a ti, hermano, y a los amigos que nos han escuchado. Placer. Ustedes no se muevan, que queda más todavía de El Repaso.